parece muy relevante, me parece muy, muy relevante tener esta clase el día de hoy, porque según la escuela de Hillel, el milagro se va intensificando conforme pasan los días. Así que bueno, yo preparé esta clase, es una clase interesante, es una clase que vamos a manejar todo a través de un sistema de correlaciones. Parte de lo que estudia la Kabbalah es la correlación de información y yo creo que les va a parecer divertido, didáctico e interesante. Así que bienvenidos todos y Hag Sameach. Pues estamos en una clase que yo llamé Hanukkah y los números. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de analizar ciertos patrones que existen en la fiesta de Hanukkah relacionados a ciertos números, de tal manera que lo que aprendamos en esta clase se nos va a quedar completamente integrado a través de este sistema de numerología que es tan común de estudiar en la Kabbalah. Así que, pues, bienvenidos a esta interesante clase, Hanukkah en números, Hanukkah en la Kabbalah. El primer número que vamos a analizar, así como un número esencial para la fiesta de Hanukkah, es el número 8. Como ustedes saben, el número 8 es un número que de por sí es un número interesante porque la constitución del número es que no tiene ni principio ni fin. Quiere decir, cuando nosotros pintamos un 8, el 8 tiene esta estructura que no sabes dónde empieza y dónde acaba. Por lo tanto, los matemáticos le dieron el sentido de que el 8 acostado es el número infinito. Y por lo tanto, obviamente, no es nada más una observación de los matemáticos, obviamente el 8 es un número infinito y es un número que habla de la trascendencia. Hablar del número 8 es importante porque, como acabo de decir, el día de hoy, en la noche, culminamos la fiesta de Hanukkah que dura 8 días. La historia que todo mundo sabe es que había el aceite puro suficiente para arder un día y tardaban aproximadamente entre 7 y 10 días en generar un nuevo aceite con esa calidad, esa pureza y esa intención para poder prender la menorá. La pregunta era, ¿cómo lo hacemos? ¿Esperamos para poder ya prender y tener suficiente aceite o prendemos y a ver qué pasa y vamos a conseguir más adelante? Y esto es muy interesante porque esto es, en cierta manera, habla de un principio alágico muy importante. Muchas veces la persona se pregunta, ¿qué mitzvah tengo que hacer ahorita que tengo oportunidad? Y siempre la mitzvah que uno tiene que hacer es la que está indicada por ese momento. No es que no haya mitzvot más importantes o menos importantes, la mitzvah que tiene la obligación uno de hacer porque llegó ese momento, esa es la mitzvah que uno tiene que hacer. Por lo tanto, los sabios de Israel dictaminaron que aunque no hubiera aceite para el resto de los días y se quedaran otra vez sin la lámpara prendida, básicamente valía la pena inaugurar el templo y inaugurar el encendido de la menorá. Y pues el milagro fue que lo que iba a durar un día, duró 8 días. Es muy interesante que vean cómo se escribe la palabra Shmoná, es 8 en hebreo, y es muy interesante que vean la raíz gramatical, conozcan el hebreo o no lo conozcan, porque tenemos la Shin, la Mem y la Nun. Estas son las 3 letras que se llama el Shoresh o raíz gramatical de la palabra Shmoná, que significa 8, porque parte de lo que estudia el judaísmo, obviamente, y lo que estudia la Kabbalah, es la compatibilidad que existe en las mismas raíces gramaticales. Y por ende, vamos a ver que hay muchas cosas de la fiesta que reverberan y están presentes con la misma shoresh gramatical. Básicamente, el milagro, sí, hubo 2 milagros que hubo en la festividad. Una fue una victoria militar que no celebramos y la otra es una victoria completamente espiritual. Quiere decir, en nuestra verdadera forma de conmemorar esta fiesta no es que tuvimos una victoria militar, porque la victoria militar, la verdad, fue bastante mínima.
Nunca Israel le ganó a Grecia. Quiere decir, lo único que logró Israel, no es poca cosa, es liberarse del yugo y de la fuerza de los griegos con respecto a la libertad de usar el templo y de rededicarlo. Nosotros, nuestro milagro, que vamos ahorita a hablar cómo el 8 se relaciona a los milagros, lo celebramos con Shemen. La palabra Shemen es aceite. Es la fiesta de la luz y es la fiesta que para poder prender la luz, nuestro medio físico es el aceite. Y es interesante porque la palabra Shemen se escribe también igual que la palabra Shmona. Vean cómo la misma raíz gramatical está la Shin, la Mem y la Nun. La diferencia entre esta Nun y esta Nun es que es la misma letra, pero la Nun, cuando de la palabra, se llama Nun Sofit, es larga. Por lo tanto, tenemos el elemento principal con el que nosotros celebramos, que es el aceite puro de oliva, es Shemen y por lo tanto viene de la misma palabra Shmoná, que es 8. Ahora, la familia que tuvo esa fortaleza de rebelarse contra Grecia, pese a que Grecia era un ejército gigante y pese a que tenían mayoría numérica y a pesar de que tenían mayoría en experiencia bélica, era la familia de los Hashmonaim. Así se les llamaba a los macabeos, los Hashmonaim. Y esa palabra Hashmonaim es una palabra muy interesante porque empieza con la letra Het. La letra Het tiene el valor de gematria de 8. Y Shmonaim viene de Shmone, también viene de 8. Entonces es como todo lo que estamos hablando es todo lo que reverbera alrededor del número 8 y todo tiene coherencia y todo tiene una razón de ser. Por lo tanto, esta familia de los macabeos, Matitiau, Yohanan, Yehudá, era una familia de los Kohanim, eran sacerdotes, y esa familia se llamaba la familia de los Hashmonaim. Como centro de este concepto del número 8, tenemos que recordarnos que el número 8, en general, en el judaísmo, representa el día en que se hace la circuncisión de un bebé. Cuando un niño nace, cuando un niño varón nace, en el pueblo de Israel, a partir de Yitzhak Avinu, se celebra el 8º día la circuncisión, llamada Brit. Y como quiero explicar, porque este es realmente el meollo del asunto, la fiesta tiene íntima relación con el concepto de Brit, que es un tema que vamos a desarrollar. Otros elementos importantes con el número 8, nada más para entender la relación que hay, es que originalmente el primer templo que se edificó fue el Mishkan. Mishkan es el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto durante su trayectoria hacia la tierra de Israel. Y ese Mishkan o tabernáculo, nosotros leemos de su inauguración porque lo leemos en la parashá llamada Shemini, que también tiene que ver con el número 8. Shemini implica el 8º día. Quiere decir, cuando el tabernáculo estuvo listo y cuando el tabernáculo se inauguró, no era nada más cortar el hilo y dejar entrar a la gente, no. El tabernáculo fue dedicado, fue construido, fue preparado y la inauguración tenía que ser algo impresionante y así lo fue. La inauguración era realmente que la Shejinah o la presencia divina ocupara ese lugar. Y es interesante porque esto está dictaminado que fue el 8º día, conocido como Yom HaShemini, que tiene el mismo shoresh gramatical que la palabra Shem. Hay muchas otras connotaciones muy interesantes con respecto al número 8 y vale la pena, aunque no las tengo acá en la proyección, vale la pena mencionarlo porque esto nos va a quedar como un concepto muy, muy bien cuadrado. Entonces dijimos que el 8º día se inaugura el Mishkan. Esta idea de hablar del 8 de manera reiterada es porque el 8 siempre va a implicar algo que está más allá de lo revelado. ¿Por qué? Porque el mundo físico, el mundo como lo conocemos, fue creado
a través de un sistema de 7. Durante 7 instancias Dios habló y fue creando lo que nosotros conocemos que es el mundo revelado. Y por lo tanto, el 7 significa el mundo revelado y las leyes naturales, y por ende, el número 8 significa lo que está encima de eso. Es algo muy interesante, pero hay varias fiestas, además del Brit Milá, que suceden en el 8º día. Y es importante mencionarlas porque todas tienen que ver con Hanukkah. Primero que todo, tenemos que saber que existe una fiesta llamada Shmini Atzeret, Hatzeret, también conocida como la Asamblea del 8º día. Shmini Atzeret es exactamente la fiesta que nosotros llamamos Simchat Torah. Quiere decir, Sukkot dura 7 días y hay una fiesta extra, que es una fiesta que tiene leyes aparte que Sukkot, llamada Shmini Atzeret, y es importante saber que también sucede en el 8º día. Otro tema muy interesante que a lo mejor desconocen es que el Omer se cuenta 7 semanas después de Pesaj. Es decir, Pesaj dura 7 días, pero el segundo día de Pesaj se empieza a hacer la cuenta del Omer, que se cuenta el Omer por 49 días. Es decir, 49 es el producto numérico de 7 por 7. Pero la cuenta del Omer es el sistema para llegar a un día llamado por la Torah Atzeret. Ese día que nosotros llamamos Shavuot, también sucede después de 7 semanas, quiere decir, sucede la 8ª semana. Entonces, básicamente lo que tenemos es que en el calendario judío tenemos todo el tiempo recuerdos del 7, el Shabbat, el Pesaj, el Shavuot, los Sheva Brajot, los 7 días de luto, que es llamado Shiva. Tenemos muchas cosas que van con el número 7, pero también tenemos como unos momentos estelares históricos llamados el 8º día o la 8ª semana, y básicamente todos van a tener un común denominador que va a ser, como vamos a explicar a continuación, posicionar al ser humano por encima del mundo revelado y de la creación. Así que bueno, estas son las cosas principales que tenemos respecto al número 8, y obviamente pues en el judaísmo no creemos nunca en casualidades, y por lo tanto todo lo que se integra en este sistema nos va a servir para conocer didácticamente y para entender principios filosóficos muy profundos. Hay un tema que me encanta mencionarlo, pero dicen que al final de los días el mundo va a ser como lo conocemos, quiere decir, nada va a cambiar, no va a cambiar nada de la naturaleza, las plantas van a seguir dando sus productos, los árboles igual, el oxígeno va a ser tomado de la misma manera, pero hay una masejet en el Talmud que dice, al final de los días existirán, en vez de 7 notas musicales, 8 notas musicales. Entonces, lo que tenemos que entender es que se va a agregar una dimensión que hoy en día es difícil tener acceso a ella. Hay forma de tener acceso a ella y precisamente los festejos que están contemplados con el número 8 son nuestras oportunidades sistemáticas de entrar en esa dimensión, pero básicamente cuando llegue Mesías, cuando sea el final de los días, el acceso a esa dimensión va a ser para todos y muy sencilla. Así que bueno, vamos a seguir. Poder entender qué es el 8, tenemos que entender qué es el 6 y qué es el 7. Es interesante porque el número 6 siempre tiene que ver, en pensamiento judío, con el mundo material. Nosotros cualquier objeto o cualquier lugar que estemos ocupando desde el punto de vista físico tiene 6 dimensiones. A lo que me refiero es que, por ejemplo, tenemos esta cajita. Esta cajita tiene la tapa de arriba, 1, la tapa de abajo, 2, tapa derecha, tapa izquierda, frente y atrás. Siempre cualquier objeto o cualquier situación en la que nosotros estamos ubicados en el mundo físico, en el mundo material conocido como Malhut, va a tener la implicación del número 6. Ahora, el número 7 es tu
consciente de estar ocupando ese espacio. Quiere decir, estamos ahorita en un cuarto, yo estoy en este cuarto, tengo un techo, tengo un piso, tengo una pared, otra pared, tengo frente, tengo atrás, y yo y mi conciencia generamos la conciencia del número 7. El número 7 está completamente contemplado en la Torá como un número que siempre está relacionado a la creación y básicamente, como explicamos, es la creación del mundo natural, también conocido en hebreo como Hateva. La palabra Hateva habla del mundo natural, del mundo revelado, habla del mundo como Dios lo creó, con las fuerzas naturales, con las leyes naturales. Y por otro lado, pues por eso es que cuando podríamos estar conscientes de esto o no conscientes de esto, pero el hecho es que toda la humanidad utilizamos el sistema 7 para contar el tiempo. La semana tiene 7 días. En el judaísmo el 7 se vuelve muy mitad, que es el año sabático, y tenemos el jubileo, y tenemos la Shive, que es el duelo, y tenemos los 7 días de Pesaj, y tenemos los 7 días de Sukkot, y tenemos las 7 semanas del Omer. Quiere decir, es un sistema que está implícito en el sistema de cómo el judío observa muchas de las halajot, pero va mucho más allá, porque hay cosas que están completamente volcadas al número 7 y que no tenemos conciencia de ellas, y que implican la naturaleza de las cosas. Obviamente, uno de los grandes científicos de todos los tiempos fue Newton, y Newton, que describió leyes que hasta ahorita son importantísimas. Él, por ejemplo, describió cómo la luz blanca, cuando se filtra por un cuerpo prismático, da lugar a 7 colores diferentes. La difracción de la luz en 7 colores es un ejemplo perfecto de esta situación. Quiere decir, la luz, que es una unidad perfecta, filtrada por este cuerpo prismático, un cuerpo de agua, va a dar lugar a 7 colores. Y estos 7 colores hablan de la realidad del mundo físico en 7. Como acabamos de explicar, también el número 7 tiene que ver con la música. No importa si estás oyendo a Rachmaninoff, no importa si estás oyendo música ranchera, toda la música está escrita, y toda la música, inclusive la música natural que generan los ecosistemas y otros seres, está basada en 7 notas. Es del do al si. Obviamente hay seminotas y hay medios tonos, eso no importa, y cuartos de tono, pero las notas son 7. Y no es una cosa impuesta por el hombre, sino es completamente está contemplada en las leyes naturales. Por lo tanto, siempre que hablemos del número 7, tenemos que pensar que es el mundo revelado, el mundo natural, conocido como Hateva. Por lo tanto, ¿qué es el 8? Es obvio. Si 7 es algo natural, el 8 es algo sobrenatural. Por lo tanto, si el 7 habla de cómo funciona la naturaleza de manera normal, la ley de la gravedad, la ley de termodinámica, la ley de la difracción de la luz, el 8 implica que hay una fuente primaria que está por encima de lo natural, que nosotros, los seres humanos, calificamos como milagrosa. Quiere decir, el milagro nosotros lo llamamos como un fenómeno sobrenatural, algo que no estás acostumbrado que así suceda. Y por lo tanto, cuando se para la naturaleza para hacer una excepción, nosotros lo calificamos como el hombre sobrenatural y lo llamamos el mundo de los milagros. Obviamente, esto tiene íntimamente que ver con todo lo que explicamos anteriormente, que es la fiesta de Hanukkah, de Shmini Atzeret, de Shavuot, el aceite, los Hashmonaim. Quiere decir, todo esto está implicado íntimamente en la fiesta de Hanukkah. Vamos a ir un poco más allá. Esto es un nivel un poquito más referido. Y obviamente la misma palabra Shemonah, que explicamos que tiene la raíz gramatical de Shin, Mem y Nun, la tenemos en remes. Remes es en sentido alusivo en la palabra Neshama. Como ustedes ven, es otro orden, pero tenemos la Nun, la Shin, la Mem y hasta la Hei. Quiere decir, es casi lo mismo, pero escrito de otra manera. Y obviamente,
la Neshama, como ustedes saben, es aquella energía que nos convierte en seres humanos. Quiere decir, el alma humana comienza a ejercer su función humana, lo que es Adam, a través de la Neshama. Esto es importante verlo porque en esta diapositiva, más o menos, traté de hacerlo muy evidente. El ser humano se compone de una Neshama, de un alma compleja. No es el alma nada más una luz que tenemos dentro de nosotros y vivimos y cuando morimos se apaga esa luz. Suena muy fácil, pero no es así. Y lo mismo sucede con la flama. No sé si pueden ver esta imagen que tengo atrás, que puse adrede. El Maral de Praga nos dice que la misma flama tiene los mismos niveles del alma. Como pueden ver, la rosa se llama Nefesh. La palabra Nefesh significa el alma que quiere vivir. Quiere decir, cuando un mosquito está en la noche molestándote, el mosquito quiere vivir, entonces se va a ir a esconder. Ok, esa misma alma que tiene las plantas y que tienen todos los animales y todos los seres vivos, también nosotros las tenemos. Y es la alma que está vital y está pegada al cuerpo y en el sentido estricto se encarga de todas las funciones vitales que no estamos conscientes. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y pues yo ahorita estoy teniendo un proceso digestivo, mi corazón está latiendo, mis pulmones están haciendo intercambio de gases y yo no estoy consciente de eso, estoy completamente en automático. Todas las funciones en automático que están basadas en nuestro ser, esas funciones están contenidas en Nefesh. El ser humano tiene otra cualidad que otros seres también tienen, también muchos animales tienen, que es el ruaj. El ruaj es esta imagen que estoy explicando acá. Tiene que ver el ruaj íntimamente con nuestras emociones. El alma emocional, esta alma de yo siento amor, o siento miedo, o siento compasión, o siento empatía, o siento coraje, o siento odio, todas esas emociones están contenidas en lo que se llama ruaj, que es el segundo nivel del alma. Pero, y ahí también, obviamente, pues un animal tiene sentimientos. Un animal puede sentir amor, puede sentir miedo, puede sentir empatía. Quiere decir, hay muchas emociones que no son propias nada más del ser humano. Lo que sí es propio del ser humano es la neshama. Dios creó al hombre y le insufló la neshama y le metió algo que nosotros llamamos neshama. Y es bien interesante porque la neshama que estamos acá explicando es lo que nos hace ser seres intelectuales, que podamos pensar en números, en crear, en tener una relación con un ser que no conocemos como es Dios, en abstraernos, en hacer problemas matemáticos. Entonces, lo que nos hace únicos en esta creación, porque la Torah dice que Dios creó al hombre y dijo, Dios creó al hombre, Betzele Mutmot, quiere decir, lo creó a imagen y semejanza. Entonces, se refiere que nosotros tenemos algo que no tienen otros seres, que es la Neshama. Y esa Neshama, aparentemente, como explicamos acá, es ese estado elevado que no es natural. Quiere decir, lo que nos convierte en seres únicos en toda la creación es que tenemos un elemento que no es algo revelado, que es algo que es mucho más íntimo, que es algo mucho más trascendente, que es nuestra alma. Nosotros todos los días en la mañana rezamos y decimos, Neshama Shenatata Vi Teorá. El alma que Hashem nos dio es Teorá. Dice, Atá Barata, tú la creaste, Atá Yatzarta, tú la formaste, Atá Nifartavi, la metiste en mí. Entonces, esta alma que tenemos dentro de nosotros, la Torah nos dice, es Teorá, es pura porque como fue creada por Dios, insuflada dentro de nosotros, es un núcleo interno que nosotros, todos los seres humanos, tenemos. Unos lo tienen muy desarrollado y otros lo tienen en potencia. Y el tema es que la persona, a través de esta alma y de su neshama, puede lograr trascender del mundo físico. Quiere decir, para cuando la persona va a morir, su cuerpo, como sabemos, viene a Farmi Nadama, viene del polvo de la tierra,
el cuerpo se va a reintegrar a la tierra y de donde viene, que viene de cosas físicas. Pero en cambio la Neshama, nada más la Neshama, tiene la capacidad de seguir viva, porque es eterna, porque la creó Dios, que es eterno, y es nuestra parte que nos va a hacer trascender. Es como esa información que va a trascender la vida física. Y por lo tanto, obviamente, todo lo que tiene que ver con el número 8 implica nuestra capacidad de estar por encima de lo natural y de trascender en esta vida. Esto es interesante porque básicamente quiero explicar otros elementos del número 8 para terminar con el número 8. Y por ejemplo, cuando nosotros contamos el número 8 en el árbol de la vida, podemos contarlo de abajo para arriba y de arriba para abajo. Si nosotros es que es 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. La octava sefirá de arriba para abajo se llama Hod. Y Hod está representada por los... Entonces es bien interesante porque realmente estos héroes de Hanukkah, estos héroes que desafiaron a Grecia, que desafiaron el helenismo, que desafiaron la asimilación y que valientemente protegieron la integridad espiritual del pueblo de Israel, venían y eran descendientes de Aarón a Cohen, que es Hod. Los Kohanim tienen la mirada de Hod y los Macabeos o Hashmonaim eran de la familia de los Kohanim. Esto es de arriba para abajo. Ahora, de abajo para arriba, es todavía muy interesante. De abajo para arriba, que es nuestra realidad y nuestra capacidad de elevarnos, Malhut, que es la parte física, está íntimamente ligada a Nefesh. El sistema de Gesed hasta Yesod, este sistema de 6 sefirot emocionales, están contempladas en la Midá y en el mundo de Yetzirah, que es Ruach, la vida emocional. Por eso Gesed es amor, temor, integración, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero llegar es, ¿cuál es la octava sefirá? La octava sefirá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es importante que esta sefirá de edad, la sefirá de edad nunca se toma en cuenta. Siempre nada más está ahí porque es importante contemplarla emocionalmente e intelectualmente. Pero la sefirá a la que me refiero es la sefirá de Biná. Biná es la octava sefirá y Biná es cómo la persona puede trascender porque, como explicamos, el sistema de 7 va de Gesed hasta Malhut. 1, Gesed, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir, aquí podríamos poner una raya y decir, este es el mundo que todos conocemos, pero el mundo trascendental es esto y la capacidad de ir más arriba, que es Bina. Por eso en la canción de Mao Tzur, más adelante dice, Benei Bina, los hijos de Bina, obviamente los hijos de Bina son los hijos de Lea, que son obviamente los Kohanim, que de ahí viene Levi, y también viene de ahí David Amelech, y decimos Yemei Shmoná, porque Bina y Shmoná son idénticas. Es la octava sefira. Ahora, antes de pasar al siguiente número y hacer el análisis del siguiente número, quiero explicar el concepto general que se tiene en el pensamiento judío del número 8. El concepto que tenemos el número 8 es un concepto que está sumamente desarrollado en la Torá y en los escritos del Maral de Praga. Obviamente no es el primero en hacerlo, simplemente lo sistematizó y lo introdujo en sus libros. El libro de Hanukkah del Maral de Praga se llama Ner Mitzvah. Y es bien interesante porque el número 8 denota la capacidad humana de sobreponerse a lo físico, de sobreponerse a los instintos, de sobreponerse al mundo natural. Quiere decir, el ser humano, así como todos los animales y todas las cosas creadas, tenemos un elemento natural que es indiscutible y tenemos necesidades naturales iguales que los animales. Tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que excretar cosas. Quiere decir, tenemos una realidad física
completa, pero a diferencia de los animales o a diferencia de otras criaturas, el ser humano tiene la neshama y esa neshama le permite poner un límite a todo lo que es el mundo de reactivo. Quiere decir, todo lo que es hipernatural, como sería, me gusta esta persona y por lo tanto no pasa nada si estoy con ella, o quiero comer este alimento y lo como porque tengo hambre y punto. El ser humano puede decir no. El ser humano puede estar atraído a una mujer, por ejemplo, pero esa mujer no es para él porque él está casado, porque ella está casada. Entonces, esta capacidad de poder decir no a un antojo natural o a lo que se llama un instinto natural, eso es vivirle mal a Minateva. Quiere decir, toda la cuestión moral, todo el freno moral que tienen los seres humanos, decir, bueno, me encantaría tener el coche de mi vecino, pero no puedo robárselo. O me encantaría comer este alimento, pero pues la Torá nos dice que, por ejemplo, no se junta carne con leche. Esta capacidad de restricción que la persona pone y que dice, bueno, me gustaría esto, pero tengo la capacidad de decir no, eso nos posiciona y nos fortalece en nuestro sentido del número 8. ¿Por qué? Porque el judaísmo no es algo natural. La verdad es que hay mucha gente que se decepciona cuando yo digo esto, pero el judaísmo no es natural en el sentido de que no da rienda suelta a nuestros apetitos naturales. Quiere decir, valida el mundo natural. En el judaísmo está perfectamente bien visto que una persona coma, beba, se case, todo esto no nada más está bien, es excelente y es la forma que debe de ser, pero todo con algún tipo de restricción. Sí, la sexualidad es magnífica, pero no siempre, no con cualquier persona. Tienes que cuidar días sí, días no, tiene que haber el compromiso con esa persona. Quiere decir, nuestra capacidad para sobreponernos al mundo natural y poder decir no para estar por encima de ese mundo, ese es el número 8. Y obviamente la señal del Brit es la señal perfecta que indica esto. Es decir, el lugar en donde más instintos y más deseos tiene el ser humano, dice la Torá, es la sexualidad. Por lo tanto, el símbolo se hace en la sexualidad, se hace en el pene, que es Yesod, con la finalidad de refrenar a la persona y crearle una conciencia de no ser impulsivo y de ser una persona pensada y controlada. Esto tiene que ver íntimamente con el día de hoy en la noche y por eso me era tan importante dar esta clase el día de hoy. El octavo día de Hanukkah, cuando vamos a ver las velas prendidas así, que van a ser las 8 velas de Hanukkah, se llama Zot Hanukkah. La palabra Zot Hanukkah viene de, Zot significa esto es Hanukkah, y viene de la palabra Zot Hanukkah Tamizbeach. Esta es la inauguración del altar. Porque la palabra Hanukkah tiene muchas interpretaciones, pero Hanukkah es como la inauguración. Cuando uno inaugura una casa, dice Hanukkah Tabait. La inauguración de algo, la rededicación de algo, ese es Hanukkah. Y obviamente, cuando se hizo más evidente el milagro, fue ese octavo día. Tomando en cuenta la visión que tiene Hillel de que el aumento del tiempo va generando el milagro y lo va haciendo cada vez más potente, nosotros el día de hoy vamos a prender 8 velas y vamos a incrementar la luz, que ahorita vamos a hablar cuál es esta luz, de manera exponencial. Es interesante porque la palabra Hanukkah en hebreo, vean acá está la palabra Hanukkah, tiene la gematria de 89. Y es interesante porque el Hanukkah multiplicado por 8, porque son las 8 velas de Hanukkah, tiene el número de 713. Y es bien interesante lo que voy a decir ahora, pero básicamente 713 es la misma gematria que la palabra Teshuvah. Teshuvah es la capacidad de regresar. No es arrepentirte es una pequeña parte de la Teshuvah. Teshuvah es la capacidad de regresar, pero ¿a dónde estás regresando? Siempre la persona que habla de haz Teshuvah o vamos a hacer Teshuvah o soy un Joser de Teshuvah, estoy regresando ¿a dónde? Entonces quiero
enfatizar que estamos regresando a nuestra Neshama, que es pura. Estamos regresando a esta Neshama que no se corrompe con las acciones, que siempre está latente y siempre está pura y siempre está energizando al ser humano. Entonces, cuando nosotros hacemos el encendido de las velas hoy en la noche y prendemos las 8 velas y nos concentramos, nosotros estamos en el nivel más alto de Teshuvah que puede estar una persona. Quiere decir, es el equivalente, dice la Gemara y el Zohar, a Yom Kippur y a Shmini Atzeret. Quiere decir, todo el proceso de Teshuvah que tenemos en los meses de Rosh Hashanah, que es Tishrei, y luego tenemos desde Elul, Tishrei, etcétera, todo se concentra en estos 8 días y podemos tener acceso a un retorno de nuestra espiritualidad y de nuestra trascendencia de manera inimaginable. Otro detalle que es interesante, el 713, que es Hanukkah, 8 días, es la palabra Ameadrin, mi Ameadrin. La palabra Ameadrin, mi Ameadrin, que está pésimamente usada como la comida kosher, porque no tiene que ver con eso, viene de la palabra Idur, que es belleza. Es la belleza de la belleza. Entonces se refiere a esta capacidad que tiene el ser humano de crear luz y de responder, de también ser una fuente de luz. Ya sabemos que Dios es la fuente ultimada de la luz, pero nosotros al hacer esta acción, nosotros somos fuentes de luminosidad y es una mitzvah que se hace para embellecer. Hay una parte de la Torá que cantamos el Yashir y dice, Zekeili beambeu, este es mi Dios y lo embelleceré. Se refiere, tú puedes hacer la mitzvah fea, la puedes hacer con una Hanukkah fea, puedes prender unas velitas insignificantes, pero también lo puedes hacer hermoso. Y este día, la belleza es una forma importantísima de servir también a Hashem y de recalcar que hay gran belleza en las mitzvot, porque finalmente la aportación, una de las aportaciones más grandes que tiene Grecia para toda la humanidad es el tema de la belleza griega. Entonces, es muy importante que nosotros, Am Israel y toda la humanidad, validemos esa belleza, esa simetría, ese estilo clásico que obviamente está la Hanukkah perfecta con su simetría y todo, a través de traer luz y traer belleza, pero a través de las mitzvot. Terminamos con el número 8, obviamente no porque quiera, sino porque la clase se empieza a volver más interesante. Nuestro siguiente número maravilloso es el número 25. El número 25 tiene varias connotaciones importantes. La primera es que Hanukkah sucede el día 25 de Kislev. Kislev es el mes de Sagitario y significa que la palabra Hanukkah misma dice Hanu, que significa descansaron, se establecieron, en Hav Hei. Hav Hei tiene la gematria Hav 20, Hei 5, 25. Quiere decir, el día 25 del mes, que tiene una connotación sumamente interesante astrológica, porque obviamente ustedes saben que el día 25 del mes, normalmente la luna ya está de salida, ya está menguante casi para no verse. Y ese día 25 del mes de Kislev normalmente es el solsticio de invierno y es cuando comienza el sol a brillar de manera espectacular. Es muy interesante porque todo el mundo está sensible que en el invierno los atardeceres son espectaculares. Y obviamente son espectaculares porque desde un punto de vista astrológico, el sol tiene una posición y tiene un tinte que lo hacen únicos en la época del invierno. Son las noches más largas, es cuando el Shabbat se empieza a volver muy temprano y acaba también temprano, noches muy, muy largas, cuando hay más oscuridad. Y es interesante que cuando más oscuridad hay, es cuando más la luz se puede compartir. Es interesante porque históricamente, cuando Dios ordenó a Moshe hacer el Mishkan o tabernáculo, Dios ordenó a Moshe primero hacer los utensilios y después el edificio, que es bien raro, porque la verdad es que nadie nace primero
se compra la sala y la vajilla y después hace la casa. Normalmente es al revés. Este es un tema fascinante, no voy a poder reparar en él, pero los utensilios del Mishkan, del tabernáculo, estuvieron listos el día 25 de Kislev. Después, hasta Nisan fue la inauguración, pero es interesantísimo que este día ya tiene una huella que empieza mucho antes de que se diera el milagro de Hanukkah. Cuando se rededicó, que fue el Hanukkah a Mizbeach del segundo templo, se sabe que fue el día 24 hasta el día 25, fue la reinauguración del segundo templo, el templo de Herodes. Ok. Esto es todavía más fascinante. La palabra 25 de la Torá, empezando con Breshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Betaretz, esa palabra es Or, luz. Entonces los traje acá, porque a veces oímos cosas, pero decimos, ¿cómo puede ser? Tenemos Breshit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vean cómo está la palabra Or. La palabra Or es luz. Y usualmente utilizamos la palabra luz, obviamente, para hablar de la parte trascendente, de la Neshama, de esa parte que no se acaba cuando se acaba la fisicalidad. Entonces es sumamente interesante eso. Ok. Un dato bien interesante es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenemos la tradición y sabemos que acamparon exactamente desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Israel, que pasaron 40 años, acamparon exactamente en 42 lugares. Yo ya di una clase que son estos 42 lugares, tomando en cuenta el Anabecoa, que también es 42. Un segundo. El lugar número 25, donde acampó el Mahané, el campamento de Israel, curiosamente se llama Hashmoná, que es una alusión a los Hashmonaim, a los macabeos. Y por último, que es quizás muy relevante, es que el Shema Israel, que articulación, esta estrofa que los Yehudim estamos obligados a decir 2 veces al día, mujeres, hombres, niños, todos, que implica la aseveración de la unidad de Dios. Esa primera estrofa, que es así como el máximo grito de identidad y de fuerza del pueblo de Israel, contiene 25 palabras. Entonces también se los puse acá, ahorita lo van a ver. Vean. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, 25 letras. Entonces, ¿qué significa el número 25? Ya estamos sorprendidos, wow, todo tiene que ver con el número 25. Y básicamente hay un elemento importante que es el número 25 implica crear ese espacio para que exista la Kedushá. Quiere decir, la Kedushá o la santidad o esa sensación de la Shejinah o de la presencia divina. Muchos dicen, ¿cómo logras generar esto? Entonces, para esto yo quiero explicarles un fenómeno muy importante, porque de cierta manera, pues todo mundo quiere tener una experiencia de divinidad, todo mundo quiere tener una experiencia de sentir la presencia divina y poderle evocar. Entonces es muy interesante. Cuando Dios crea el mundo, Dios es todo, Dios tiene que hacer un vacío para poder crear y hacer el olam, el mundo. Quiere decir, en cierta manera, la creación es la contracción o la replegación de la luz de Dios. Entonces, Dios crea un vacío para que pueda existir el mundo o la creación. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar el mismo sistema.
Para poder crear un espacio para Dios, tienes que generar un vacío para que quepa y para que entre la presencia divina. Esto es muy, muy interesante y este es este concepto tan importante que Dios es a la creación lo que el hombre es a la creación del tabernáculo o del Bet Hamikdash. Quiere decir, el mundo es equivalente al Bet Hamikdash y Dios tiene su equivalencia con el hombre. Todo el concepto en el judaísmo es que existe la posibilidad de relación. Y nuestra relación con Dios no es nada más a través de rezar o a través de querer tenerla. Nuestra relación es una relación a través de activamente crear, emular y copiar en cierta manera ciertos atributos de la divinidad. Por lo tanto, el 25 tiene esa implicación. El 25 es ese espacio que nosotros damos para que pueda existir la presencia divina. El nombre de Dios es Yud-Kei Vav-Kei, que es el nombre de la creación. Y como ustedes saben, el tetragrama tiene la gematria de 26. Quiere decir, Dios pone todo, pone la mayoría, pero tú pones el 1. Él pone el 25, pero tú pones ese 1%. O no sé si es 1%, a lo mejor es más de 1%. Quiere decir, tú eres, con respecto a Dios, un socio en la creación. No eres nada más un espectador de la grandeza de Dios y cómo Dios creó. Dios quiere tener una relación contigo y por lo tanto tú tienes que tomar una actitud activa y proactiva con respecto a la divinidad. Siguiente número y fascinante número de Hanukkah, número 36. El número 36 es un número que realmente nos va a dejar pasmados de la importancia de este número con esta fiesta y con otras cosas. Ok, básicamente, cuando nosotros vemos una cajita de Hanukkah de velas, las cajitas tienen 44 velas. ¿Por qué? Porque nosotros prendemos cada día una vela más. Entonces prendemos el primer día 1, el segundo día 1 más otra, son 2, 1 más 2 más 3, luego tenemos 1 más otra, 4. Si nosotros hacemos el conteo, el primer día prendemos 1, el segundo 2, el tercero 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si contamos el número de velas que prendemos 36 velas. Quiere decir, realmente la mitzvah de hoy en la noche de prender el Zot Hanukkah, vamos a ver exactamente haber prendido en la Hanukkah 36 velas. Las otras son el Shamash, que son 8 velas, que es fascinante el concepto del Shamash. No creo que me dé tiempo de hablarlo en esta clase, pero Shamash es que es la vela que nos va a servir para prender las otras velas. Y eso es ya entrar en otra dimensión, que es la dimensión del 9, que no me quiero meter en ella para no confundirlos. Ahora, ¿qué es esto del 36? Porque si nosotros estrictamente vemos, cuando Dios le pidió a Moshe que hiciera el candelabro, la menorá tenía 7 brazos, quiere decir, tenía 3 y 3, la del centro, y en cambio Hanukkah, en la Hanukkah, a diferencia de la menorá, es que tiene 8 más 9, que es el Shamash. Entonces, básicamente quiero explicar cosas relacionadas al número 36 para analizarlas, obviamente. Básicamente, la palabra luz en hebreo se dice or, Aleph, Vav, Reish. Esta es una palabra muy interesante porque tiene la gematria de 207 y 207 es la misma gematria de la palabra ras, que significa secretos. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros tenemos un concepto de la luz y probablemente nuestro concepto de la luz es un concepto bastante bajo con respecto a lo que era la verdadera luz con la que Dios creó el mundo. Quiero explicar esto porque cuando Dios crea,
dice en la Torá, la primera cosa que creó, vamos a ver el sistema de la creación como las 7 sefirot del árbol de la vida. Entonces, el primer día Dios crea, o el primer día, el primer mamar, el primer concepto de creación, Dios creó el or. Dios crea luz. Y la luz es energía. La realidad es que todo lo que creó Dios es luz, porque todas las demás cosas son el producto que se va sofisticando de esa energía. De tal manera que hasta el día de hoy tú podrías decir, bueno, todo está hecho de materia y energía. No, todo está hecho de energía, porque una vez que todos los científicos descubrieron que todo está hecho de átomos, pues los átomos son energía. Entonces realmente la creación es cómo la energía se va a ir transformando. Todo el sistema de la creación es la transformación de esa energía. Entonces Dios creó una luz y dice, Vahí Erev, Vahí Boker, Yom Echad, el día Echad, el día 1. Y aparentemente esa luz que Dios creó, es una luz que es la fuente y tiene el potencial de toda la creación. ¿Por qué? Es muy sencillo. El primer día hace luz, segundo día, como saben, el orden, crea el agua, quiere decir, primero creó átomos, después creó moléculas, el agua es una molécula. El tercer día creó aminoácidos, una proteína, la base de la proteína. El cuarto día es el día que él crea o que posiciona las luminarias, que también es luz. Entonces, es bien interesante lo que voy a explicar, porque todo es luz, todo es energía, y todo es energía que se va sofisticando. Los 6 días de la creación son días de transformación de energía, y el séptimo día, que es el día de Shabbat, es el día de la integración de esa energía. Quiere decir, Shabbat es parte de la creación, no porque se creó nada nuevo, sino porque todo ocupó su lugar y se integró. Entonces, básicamente, dice el Zohar, y también lo dice la Gemara, que es el Talmud, dice que Dios creó esta luz, que es una luz pluripotencial, tiene la luz, la capacidad de ser todo, y esta luz es conocida en la Kabbalah como la Or Aganus. Esta Or Aganus es la luz pristina, perfecta, completa, con todo el potencial que Dios creó al principio. Aquí en la cuestión es que esta luz, como se puede convertir en todo, Dios decidió crear todo con esa luz, pero después retiró esa luz original y dice, la guardó, porque la luz no tiene una connotación de bueno o malo, sino que va a ser buena o mala dependiendo de su uso. Entonces tú puedes usar la energía para calentar, puedes usar la energía para prender la computadora y transmitir una clase de Torah, puedes usar la energía para preparar un pastel delicioso, unas latkes, para prender tu Hanukkah. Silencien por favor sus micrófonos, gracias. Y resulta, y esto es muy importante ver, que esta luz también puede ser utilizada para mal. Quiere decir, tú con la luz puedes hacer un incendio, con una luz puedes hacer una bomba, con una luz puedes quemar a alguien. Entonces, Dios guardó esta luz original, esta Oraganus, y la guardó porque tenía un potencial tan grande que dijo, no puedo dejar algo tan grandioso en manos de quién sabe quién, tomando en cuenta que el ser humano tiene libre albedrío y que el ser humano puede actuar bien y puede actuar mal. Por lo tanto, Dios hizo brillar esta luz. Dice el Zohar que por un periodo de 36 horas, quiere decir un día y medio, y después la retiró y la guardó para los tzadikim o los justos, para los justos que merezcan usar esta luz con responsabilidad. Quiere decir, la creación de esta luz es como un arma potentísima, es como tener un reactor nuclear. Tú puedes usar un reactor nuclear para darle electricidad y darle agua y darle servicios a toda tu población
y puedes usar tu energía nuclear para tirar una bomba atómica. Entonces, viendo Dios que el hombre tiene esta capacidad, porque Dios creó al hombre con esta capacidad, retiró esta luz, el Oraganus, y nada más le hizo brillar 36 horas. Por lo tanto, es muy interesante porque las velas de Hanukkah es nuestro acceso a esta luz de manera indirecta. Quiere decir, siempre está oculta para los tzadikim y está oculta nada más, va a ser utilizada para quien lo merece, quien es un tzadik. Un tzadik es una persona confiable, es obviamente una persona justa, que tiene contacto con Dios, que es un ser de bendición, es un ser de canalizar esa luz. Pero básicamente va a ser dada a los tzadikim hasta que se lo hayan merecido, que es el Olam Haba. El Olam Haba, el mundo venidero, es un tema muy complicado dónde está, dónde se ubica, pero supuestamente hay un elemento que hay parte del Gan Eden o del Olam Haba en el Olam Yetzirah, y la otra parte obviamente está en la octava Sefirá, que es Binah. Entonces, las 36 velas a través de nuestro esfuerzo y a través de la materia, nosotros recreamos esta misma capacidad energética y obviamente es el acceso o es la probadita de esta luz en este mundo. Ahora, otro elemento interesantísimo del número 36 es que dice en el Talmud que el mundo se sostiene gracias a 36 seres justos, se llaman Tzadikim Umot Olam, también conocidos como los Lamed Bavnik. Lamed es 30, Vav es 6, los 36, que pueden ser personas que nadie sabe de ellos, y pueden ser de cualquier nación, y pueden estar en cualquier latitud de la tierra, y gracias a su tzitkut, gracias a su justicia, gracias a su forma pristina y pura de ser, el mundo se sostiene. Porque el tzadik, obviamente el tzadik es Yosef, pero tzadik, que es Yesod, es tzadik Yesod Olam. El tzadik, el justo, es el Yesod, es el sostén de este mundo. Y es a través del tzadik que viene la barajá a este mundo. Entonces, obviamente, una de las figuras más importantes relacionadas a Hanukkah y obviamente al número 36 está relacionado íntimamente a Yosef Atzadik. Por lo tanto, en la vida de Yosef el número 36 es muy interesante, muy, muy importante, y vamos a ver otros secretos. Algo que es, para muchos no saben, pero este es un tema central para Hanukkah, es que Hanukkah es una fiesta que no está en la Oraita, quiere decir, no es parte de la Torá, primero que todo porque sucedió después, quiere decir, el canon bíblico ya no lo contiene. Inclusive Hanukkah y el Sefer HaMaccabim no está contenido en el libro, en el Tanaj. Es verdaderamente impresionante. Porque, por ejemplo, la fiesta de Purim sí está contenido en el Megilat Esther, que sí es parte del canon bíblico. Entonces se dice que la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta eterna del pueblo de Israel, es una fiesta que es completamente rabínica. Rabínica se refiere a que la ordenanza de hacer esta fiesta y todas las leyes que se desprenden de esta fiesta la dictaminaron los rabanim, no está contenida en la Torá. Entonces, es una fiesta creada por el ser humano y por lo tanto es una fiesta que celebra la creatividad humana. Y el hecho de celebrar la creatividad humana es posicionar al hombre como un verdadero socio en la creación. Todo el concepto del Brit, todo el concepto de lo que se llama la relación de covenant, la relación de sociedad con Dios, es que Dios hace una parte y tú haces otra parte. No es un pueblo que está esperando que Dios le resuelva las cosas y que únicamente todo viene de Dios. Hay todo este elemento de cómo el hombre se tiene que invertir en este mundo y Dios espera que a través de tus acciones se levanten las energías superiores. Esta fiesta es muy interesante porque es lo que se llama, tú haces una acción abajo para levantar la acción arriba. Es lo que se llama en arameo la itaruta de letata. Itaruta es el despertar de abajo para generar arriba.
Y por lo tanto, esta fiesta celebra de gran medida lo que se llama la Torá oral o Torá Shebe'al Peh. Mucha gente no entiende qué es la Torá. Y esto es muy importante que lo explique en el contexto de Hanukkah, porque cuando Dios dio la Torá, la gente se vuelve loca pensando qué dio Dios cuando estaba en el Sinai, todo el rey estaba, ¿qué dio Dios? Entonces, en esa apertura cósmica llamada Sinai, llamada Matan Torah o Shavuot o Atzeret, como lo llaman la Torá, Dios no fue selecto en decir, bueno, les voy a dar un poquito para que empiecen a agarrar la onda, no. Esa apertura cósmica generó y dio una luz intensa, quiere decir, nos conectó con esa Oraganus, y esa fue una apertura donde esa luz iluminó toda la creación. Y aquí hay una cosa muy importante. Nosotros no entendemos qué hubo en esa revelación. Y nunca vamos a poder entender, pero la tradición nos dice que nos dieron todo. Lo que pasa es que tú no puedes asimilar todo, porque necesitas mucha preparación para asimilar. Es como si vas a una clase de un premio Nobel de física. Si no tienes una preparación, pues vas a captar un poquito y el otro va a captar un poco más y el otro no va a captar nada. Quiere decir, la apertura cósmica se dio y dependiendo del nivel espiritual de cada persona, que no era muy alto, pues captaron lo que pudieron captar. Entonces, la luz, el or que fue captado, se llama luz pnimit, luz interna. Quiere decir, la mayor parte de la gente lo que pudo captar fueron los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. Pero al mismo tiempo que se dieron los 10 mandamientos, se dio toda la Torá, se dio toda la Mishnah, se dio toda la Kabbalah, se dio todo el Midrash y toda la Gadá. La cuestión es que la gente nada más pudo absorber lo que pudo. Todo lo que no fue absorbido por las personas que estaban ahí, son las cosas que uno tiene que ir conquistando a lo largo de su vida y de la creatividad humana. Por lo tanto, el judaísmo se compone de una ley escrita. La ley escrita se llama Torah Shebechtav. Chtav es escrita, también conocida como Oraita. Lo que está escrito, que son obviamente el Humash, los 5 libros de Moshe. Está escrito tal cual, ni una letra más, ni una letra menos, es perfecta. Esto es la ley escrita. Pero el judaísmo no se basa exclusivamente en la ley escrita. Porque escrita es nada más el mapa conceptual de toda la Torá. La Torá se tiene que desarrollar. Y por lo tanto, toda esa parte desarrollada que tiene que ver con lo que no se asimiló en ese momento y que tiene que ver con la creatividad del hombre, se llama la Torá oral o la Torá Shebichtav. Shebe'al Peh. Shebe'al Peh, que significa la Torá oral. Por lo tanto, no es cuál es más importante o cuál no es menos importante. Obviamente, la base conceptual y la base perfecta de todo está en lo escrito, es la oraita. Pero tú por la oraita no podrías aplicar y no podrías vivir en base a la oraita. Cuando una persona quiere aplicar estrictamente lo que dice la Torá, es lo que hicieron, por ejemplo, los tzedukim, los saduceos. Y obviamente ahorita no hay saduceos porque no hay vida en algo, en una constitución. La Torá es Torat Haim y la Torat Haim es la Torá de la vida y por lo tanto la Torá se tiene que ir actualizando y se tiene que ir ventilando en diferentes momentos porque es muy estrecho y muy económico lo que dice la Torá. Por ejemplo, la Torá no te dice cómo cuidar Shabbat. La Torá te dice que tienes que cuidar Shabbat, pero no dice qué significa cuidar Shabbat. Por lo tanto, todo lo que es el núcleo de la luz pnimit, la voy a poner acá y la voy a hacer de otro color para que sea muy didáctico. Todo eso que se dio y que fue captado y que fue escrito y que mal que bien Moshe fue captando, trayendo esta información de manera estricta
todo lo que es la oraita, eso se llama luz pnimit. Pero eso es insuficiente. Ahora la luz pnimit va a requerir del Lagadá, del Midrash, de la Mishnah, del Talmud, del Zohar, de la Kabbalah, de los Rishonim, de los Achronim, de todos. Y entonces, la unión de esto con esto es la verdadera generación de el Brit. Porque no estamos aquí nada más para obedecer la palabra de Dios, y no, estamos aquí para activamente crear y interpretar y darle vida a la Torah escrita. Por lo tanto, esta luz que está alrededor de la luz pnimit, pnimit significa pnima, que significa dentro, interna, es lo que se llama el or makif, circundante. Por lo tanto, hay una inversión de siglos de Jajamim que tratan a través de las leyes de exégesis. No es que cada rabino habla y dice lo que quiere y es contemplado para nada. Hay una ley que se llama las leyes de... Está basada en esas leyes de Drash, que quiere decir que a través de un sistema de lógica homilética, exegética, los Jajamim tienen la capacidad de interpretar las cosas para poder ser aplicadas y estar vivas y actualizadas en cada generación. Por lo tanto, Hanukkah es la fiesta del Brit, porque es la fiesta que celebra la creatividad humana, porque celebra la Torah oral y porque celebra que la Torah está viva. Obviamente, desde un punto de vista histórico, mucha gente va a decir, ¿y qué significa la Torah escrita estrictamente? Como explicamos, son los sedukim, los saduceos. Los saduceos, ellos cuidaban todo exacto como decía la Torah. Y obviamente, cuando tú tienes algo muy estricto y no tienes información, estás condenado a perecer porque es algo muerto. Nada más es la Torah viviente cuando la persona tiene esta capacidad de abrirla, interpretarla, obviamente con toda esta exégesis homilética, y hacerla viviente. Por lo tanto, esto es el concepto de los tzedukim y este es el concepto de los perushim, llamados los fariseos. Los perushim rishonim, los primeros perushim rishonim, los primeros fariseos originales, Hasidim, fueron realmente los que hicieron posible que el judaísmo no se hundiera cuando estuvieron en contacto con Grecia. Ok, ya estamos llegando al final. Espero que sea interesante para ustedes, es una perspectiva distinta. Por lo tanto, cuando hablamos del 36, son 36 los tratados, los Masechtot del Talmud de Babel. Quiere decir, toda la creatividad humana está contenida en la revisión de la Torah vía la Mishnah y el Talmud con sus 36 tratados. Muy bien. Acá, como ustedes pueden ver, y van a ver una figura que les va a parecer interesantísima, es cómo prendemos las velas. 1 más 2, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3 más 4. Esta es una figura bien interesante porque tiene que ver, obviamente, con un árbol, y tiene que ver con el árbol de la vida, que es de donde la persona saca su energía vital y se conecta con la Kedushá y con Dios. Ahora, el prender 36 velas es tener acceso a esa luz original, que es la luz para poder hacer cualquier cambio y cualquier tikún en tu vida. Quiere decir, no es por arte de magia, simplemente al hacer y tener acceso a esta luz, es importante hacer notar que la luz de Hanukkah nada más sirve para lo que sirve, para prender las velas. Quiere decir, tú no puedes usar la luz de Hanukkah para leer porque se fue la luz, o para prender tu boiler o la estufa. El Ein Lanu Reshut Lishtamesh significa no tenemos permiso de usar esta luz para nada. ¿Por qué no podemos usar esta luz para nada? Porque es el Hora Ganús. Porque esta Hora Ganús tiene que ser nada más utilizado en esta dimensión para
inspirarte y para lograr generar esta amplitud de conciencia, que es lo que tratamos de hacer en la fiesta de Hanukkah. Ya estamos llegando al final y es muy interesante ver que la Hanukkah es una pieza de arte muy linda, pero dentro de lo lindo que es esta pieza de arte, realmente nosotros tenemos, no sé si lo tengo en la siguiente, si no lo voy a tener, no. Lo que tenemos en esta menorá, lo que es la menorá original que hizo Moshe y de donde se prendía este candelabro, nosotros tenemos, es como una forma de integrar de manera distinta el árbol de la vida. Entonces, como no se ve tan bien la diapositiva, se los voy a poner, aunque mis garabatos no son tan buenos, pero por lo menos va a quedar un poco más claro. Como ustedes saben, el árbol de la vida es Keter, Jochma, Binah, es la triada superior, Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Como dice el Sefer HaYetzirah, el árbol de la vida contiene 10 sefirot, no 9, no 11. Y básicamente nosotros lo vemos como la gran interfaz que existe, que compartimos con Dios en la creación, y por lo tanto es como nuestro punto de contacto. Y si estamos sincronizados y estamos balanceados en nuestro árbol de la vida, tenemos acceso a la luz de la divinidad. Entonces, básicamente, esta misma estructura la tenemos en la menorá. Entonces, la menorá, pues, es esta estructura que tiene tanto que ver con el pueblo de Israel. Luego voy a explicar lo del 8, pero vamos a empezar por cómo era originalmente. Esto se llama menorá. Básicamente, lo que tenemos enfrente de nosotros es una estructura que es completamente diferente a las estructuras de poder de la antigüedad. Si ustedes analizan todas las culturas, desde Egipto, Mesoamérica, los sigurats, todas las figuras mostraban una figura piramidal. Obviamente, y ahí también se va, por ejemplo, el obelisco, ¿no? ¿Por qué son las figuras piramidales las figuras de la antigüedad? Porque básicamente la sociedad estaba basada en un líder que podría ser el faraón o el rey o quién sabe quién. Y después está la sociedad jerárquica y obviamente la gran parte de la sociedad, pues obviamente eran los esclavos o los pobres, etcétera, que sostenían todo el sistema. Entonces es muy interesante ver que prácticamente todas las estructuras de la antigüedad pues tienen la figura piramidal que habla de las sociedades jerárquicas. La Hanukkah, para que una Hanukkah sea kosher, tiene que tener todos los velas que vas a prender, excepto el shamash, todas tienen que estar parejas. No sirve, por ejemplo, una Hanukkah así, no sirve. Una Hanukkah así tampoco sirve. No es kasher y no se puede prender. Siempre la Hanukkah tiene que tener todas sus velas parejas. Y esto es un elemento muy interesante porque significa que desde un punto de vista espiritual, todos los seres humanos somos iguales. No existe, ay, es que yo soy sacerdote y soy superior y yo soy de la casa de Rubén o de Yehudá y yo soy superior. No es superioridad. Es muy interesante porque en la categoría más alta del pueblo de Israel está el Talmid Jajam. El Talmid Jajam es el Talmid, el estudiante sabio. No dice el maestro sabio. Talmid es el estudiante sabio y puede ser un bastardo estudiante sabio y tiene la categoría de ser un Talmid Jajam. A lo que me refiero es que no hay esta jerarquización del acceso a Dios. Por ejemplo, el faraón decía, yo soy Dios, ni más ni menos. En otras dimensiones decían, no, yo soy el enviado de Dios sobre la tierra y yo soy la persona que va a vivir acá. Ni siquiera Moshe ni Aarón tuvieron ningún desdén de decir, es a través de mí que vienen las cosas. Una vez que muere Moshe, una vez que se desaparece Aarón, una vez que muere esta generación, todo el pueblo tiene acceso de manera democrática a la espiritualidad.
Eso es número uno. Número dos, y lo voy a cambiar de color, es bien interesante porque esta misma estructura del árbol de la vida con la menorá tiene exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, esta luz es esta luz, Keter. Jochma, Binah. Entonces acá tenemos Jochma y Binah. La unión de Jochma y Binah, que está acá, es esta midá, que siempre la pongo en etéreo, que es Dat. Creo que alguien destapó su micrófono, pero bueno. Después tenemos Gesed y Din. Gesed y Din. Y en la línea media tenemos Tiferet. Voy a cambiar de color para hacerlo más dinámico. Después entonces tenemos la intersección de Gesed con Din, es Tiferet. Gesed y Din da lugar a Tiferet. Después tenemos Netzach, Jod, y la intersección de ambos es Yesod. Y finalmente, lo que te ancla es el pedestal, que es Malhut. Cuando no tenemos esta figura y tenemos 8, obviamente se hace de manera distinta, pero es igual equivalente. El concepto que quiero ahorita terminar con respecto al 36, me falta decir un detalle más. Quizás es el más relevante, es que siempre nos tenemos que retomar y nos tenemos que remontar a nuestra escena primaria de la creación, donde el hombre participa con Hashem. Y esta escena obviamente es el Gan Eden, y esta escena obviamente es Adán y Java en el jardín del Edén con el Etzadat, con el árbol de conocimiento. Nosotros sabemos que la comunicación que tenía Adán con Dios era total. ¿Por qué sabemos? Porque simplemente Dios hablaba y Adán oía. No quiere decir, Dios creó a Adán, a Farmin Adamá, le insufló la Neshama, y está todo el tiempo Dios y Adán están conectados así como best friend forever, pegados. Esta relación puede continuar así, pero obviamente la grandeza de la creación es que el hombre tenga Bejirá Hofshit o que tenga libre albedrío. Al darle Dios libre albedrío, realmente lo que le dio es la verdadera capacidad de tener una relación sincera. Si todo lo que puedes escoger está bien, entonces no tienes libre albedrío, entonces no tienes relación. O si la relación con Dios es una imposición de Dios y el hombre tiene que obedecer porque si no le va a ir mal, tampoco es libre. Quiere decir, la libertad es darle la opción real de comer del árbol o no comer. No comer implicaría mantener esta relación perfecta de unión entre Dios y el hombre, que obviamente esa relación perfecta implicaba eternidad. Y comer implicaba que Dios estaba por acá y el hombre decía, pues yo me voy para acá. Se desfasan. Y obviamente, como dice, el día que comas, mota mutum, morir morirás. ¿Por qué? Porque estás desconectado. Nada más puedes estar vivo si estás conectado a mí, pero si estás desconectado, pues es como un muñeco que está moviéndose, pero se le va a acabar la pila. Ok. Entonces aquí está la eternidad, acá está la mortalidad, y el hombre decidió comer. Entonces volvemos a esta imagen. Cuando el hombre decide comer, que hemos estudiado 1000 veces esta escena y vamos a seguir toda la vida siguiéndola estudiando, el hombre comió. Sabemos que de las primeras cosas que le pasaron es que antes de comer, dice en la Torá, de Adam allá, Arum, Adam estaba desnudo, Veloit Bosheshu, y no tenía pena, no tenía vergüenza. Entonces, esto es un tema muy interesante porque la primera cosa que sucede cuando come es que pues se asusta porque algo cambió en él.
Entonces, quiero explicar, según la Torá de Rabbi Meir Balanés tiene todo un comentario a la Torá, que es la Torá de Rabbi Meir. Dice que el hombre, cuando fue creado, como fue creado en un plano espiritual, el hombre era Or, era un ser luminoso. Or con Aleph. Or con Aleph es que Aleph es uno. El Zohar y el Talmud cuentan que en el instante que el hombre come del árbol, el hombre se da cuenta de su fisicalidad. Quiere decir, antes de comer del árbol, el hombre no tiene conciencia de su fisicalidad, porque no tiene fisicalidad o porque es como pura luz con mínima fisicalidad. En el momento que el hombre comió, el comer del árbol, que es desobedecer la palabra de Hashem o lo que tú quieras, eso generó una clipa en el hombre. Una clipa significa un obstáculo. El hombre puso un obstáculo entre su relación con él y Dios. Quiere decir que se encerró en una estuche o se encerró en una cubierta, en una cáscara. La palabra clipa significa cáscara o cubierta. Entonces dice el Zohar que en el momento de comer, al hombre le creció prepucio. Es la primera cosa que él se dio cuenta, es que le creció piel. Quiere decir, se aumentó su materialidad. Entonces dice Rabbi Meir que de Or pasó a ser Or, que suena igual, pero la diferencia es que Or es luz y aquí Or es piel. Y Or de piel tiene la gematria de 70. Quiere decir, se volvió 70 veces más físico de lo que era antes. Entonces ya podemos entender. Entonces, lo que sucede acá es que va Adán y la primera cosa que hace es que se va a esconder, como un niño chiquito, que te agarraste a tu hijo. ¿Quién se comió el pastel de la hermanita? Y el niño se va y se mete al closet. Ok. Dios le pregunta a Adán, no es porque Dios no sepa dónde está Adán, pero cuando Adán se fue a esconder de Dios, Dios le pregunta a Yeka, ¿a dónde estás? La palabra Ayeka es una palabra muy importante en la Torá, que es Aleph, Yud, Haf, Hei, que tiene el número de 36, que realmente no es, Dios no quiere saber a dónde está, de dónde está, porque Dios sabe dónde está. Nos podemos esconder en una cueva, pues Dios no tiene problema para encontrarnos. ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás emocionalmente? ¿Dónde estás existencialmente? ¿Dónde estás? ¿Por qué te separaste? ¿Por qué creaste este obstáculo entre tú y yo? ¿Por qué decidiste comer y morir y entrar en este mundo de procesos tan difíciles? Y es muy interesante porque esta es la palabra que tiene la gematria de 36. Es una palabra que tiene muchas connotaciones. También la palabra Eja, que es lamento, lamentaciones, viene de ahí. Es decir, todas nuestras lamentaciones, bien, pregunta, ¿dónde estás? Entonces es interesante porque Dios está ahí y nos pregunta constantemente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con respecto a mí? No dónde estás, Él sabe dónde estamos. O sea, sabe que si estamos en la casa, en la universidad, en el coche. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu neshama? ¿Dónde está tu alineación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y por lo tanto, lo que yo quiero explicar es que Hanukkah, con su luz íntima, con su luz diáfana, con su luz pequeña, nos ilumina nuestra alma, nos llena de un camino de retorno a Dios. La día de hoy de Hanukkah, Zota Hanukkah, es el día de Teshuvah más grande del año. Es el día que Dios nos da una oportunidad, así como nos las dio en Yom Kippur y nos las volvió a dar en Hoshana Rabbah y en Shmini Atzeret. Nos da una oportunidad de regresar. Nos da una oportunidad de posicionar nuestra alma en concordancia y en sincronía con Hashem. Nos permite tomar esa luz
y nada más utilizar esa luz para ver nuestro retorno hacia Gan Eden, nuestro retorno hacia nuestra Neshama y hacia nuestro verdadero propósito de vida. ¿Cuánta gente pasa en esta vida sin preguntarse siquiera a qué vino? ¿Cuánta gente venimos a esta vida y nos cae el 20 que a lo mejor tenemos algo más que hacer que trabajar y comer y tener hijos y pasarla bien? Y de pronto esta luz nos debe de iluminar y nos debe de dar ese ground, ese lugar para poder hacer una verdadera teshuvah y hacer un verdadero retorno a nuestra verdadera esencia. No somos lo que tenemos, no somos lo que aparentemente nos vemos, somos lo que es nuestra neshama. Es interesante, pero al dentro de nuestra neshama está nuestra identidad. La victoria que hubo en Hanukkah no fue una victoria sobre los griegos. Los griegos siguieron ahí. Y los griegos fueron sustituidos por los romanos, que eran todavía... Quiere decir, no hubo una victoria real contra Grecia. La victoria fue recuperar nuestra misión de vida como pueblo, recuperar nuestra luz, recuperar nuestra individualidad y recuperar nuestra espiritualidad y nuestra trascendencia. Así que con estas palabras me despido de esta clase que me pareció que era muy... Hay mucha gente que pues se imagina que hoy es un día importante, pero quise hacer un llamado de atención porque es nuestra real oportunidad de crear una verdadera teshuvah y un verdadero retorno. Siempre el retorno es abierto para nosotros. Hashem lo que más desea es el retorno. Por lo tanto, pues utilicemos esta luz maravillosa, utilicemos estas últimas horas que nos quedan. Tenemos 36 horas de tenemos 12 horas más las que vengan. Tenemos algo así como 36 horas menos para tener esta fuerza y regresar a esta grandeza. ¿Alguna pregunta? Por Sí, hay favor. varias, pero yo te sugeriría que, ¿qué tal si se las mandamos por mensaje de voz? Dame Porque, dos preguntas para que sientan que estamos vivos y presentes, porque hay un elemento de falta de contacto humano y esas dos preguntas nos harían sentir que estamos con el público muy, muy atentas. Así que dos preguntas rápidas. perfecto, dame 2 segunditos. Sí, Porque sí gracias. son que Vania está haciendo multitasking. Vania va a la sinagoga, hace esto, hace el otro, hace mil cosas. Bueno, dice, doctora, y las Sí. cosas redondas no les encontré 6 lados, carne de pollo tampoco. La verdad, oí mucha eco y no pude oír bien la pregunta. Perdón, vuélvemela a hacer. Claro. Que si las cosas redondas no les encontré el lado 6 y carne de pollo tampoco. No entiendo lo de la carne de pollo. No entiendo lo de la carne de pollo, pero todo... El tema kosher. Bueno, lo kosher, el pollo es kosher mientras sea matado de la manera correcta, quiere decir un animal kosher, pero el kashrut tiene mucho más que nada más, no nada más es qué animales sí, qué animales, que a ver, yo tengo varias clases de kashrut, es muy interesante porque la parashá de Shemini, que es la parashá de la inauguración del Bet HaMikdash, habla de los animales kosher y no kosher, entonces está muy de la mano. Siempre en el plano físico estamos contenidos en el 6. Obviamente el círculo es un espacio más complejo, pero nosotros como seres estamos ocupando siempre el centro, aunque sea de un cuarto redondo. Obviamente, pues sí, no tiene paredes, nada más estoy explicando que estamos contenidos dentro de un espacio y nosotros somos esa séptima parte del espacio. ¿Qué más? También dicen que si no había vasija amplia, es decir, el crecimiento depende de nosotros. Completamente. Entre más grande tienes tu vasija, más puedes captar. Entonces, yo puedo dar esta clase y
la persona que por primera vez oye captó a lo mejor 10 o 20% o 30% de lo que dije, pero tengo aquí alumnos que llevan 6, 7 años que a lo mejor captaron el 80 o 90% de lo que yo di. Y eso es, la vasija se va ampliando conforme uno va trabajando en ella. Quiere decir, la forma de crecer espiritualmente es a través de mucho trabajo y ensanchar la vasija implica ir rompiendo tus propios paradigmas y tus propias limitaciones y las limitaciones de tu mente y de tus emociones y de tus sensaciones. Por lo tanto, pues básicamente una buena clase de Torah es una clase donde no es tanto lo que aprendas, sino que puedas sostener lo que aprendiste pese a lo que tenías de conocimiento previo. Entonces la vasija sí obviamente va a aumentar. Muy diferente lo que le cabe un caballito de tequila que lo que le cabe una cubeta. Entonces tenemos que volvernos vasijas muy amplias y a través de mucho esfuerzo, de mucho estudio y de mucho trabajo, nosotros podemos incrementar nuestra vasija. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo. Enormemente les saludo a todos, que tengan Hag Sameach, que tengamos un acceso a esta luz para cambiar, para ser mejores, para hacer tikkunim, para traer la luz del Mesías. Hanukkah es una fiesta íntimamente relacionada con Mesías ben David, con Mesías ben Yosef, y que tengamos y que seamos meritorios todos de nosotros de participar en esa luz guardada para los tzadikim en el mundo venidero. Gracias a todos y gracias a ti, Vania. Besos a todos. Gracias a ti. Te agradezco mucho. Sé que ti, es bien complicado y decidiste no dejar a tus alumnos sin clase. Así Entonces, es. eso se agradece infinitamente. Nos vemos en enero. Un saludo para todos y Así que tengan es. muy buen fin de semana, buen inicio de semana. Gracias, Vania. Feliz año también para todos. Estaré en contacto con ustedes vía mandándoles información. Gracias. Adiós. Chao. Saludos. Shawato, gracias.